Bien, hace unos días atrás yo estuve enseñando sobre un tema que se llama eh, la salvación es un proceso, no un suceso, y definimos lo que es proceso y definimos lo que es suceso. No sé si usted se acuerda, pero para retomar este tema y traer una claridad al respecto, yo quiero que usted recuerde en esta noche conmigo acerca de lo que es suceso. Le decía que suceso, entendemos por suceso una cosa que, y valga la redundancia, que sucede, es una cosa que sucede especialmente cuando es de alguna importancia, pero después de un tiempo ese suceso pierde su importancia y solamente queda es el recuerdo de ese suceso, sea agradable o sea desagradable. ¿Ok? Entonces, de esta manera el suceso es algo temporal, es algo pasajero que despierta el interés solo por un momento. No pierda de vista este concepto de lo que es suceso. Es algo que te emociona en el momento. Es algo que en el momento te llama la atención. Y después del tiempo en que termina ese hecho, ya es historia. ¿Se acuerdan la canción que dice, ¿y para qué leer el periódico de ayer? ¿Sí o no? Hay una canción que dice, ¿y para qué leer el periódico de ayer? O sea, ya la noticia ya pasó, ya fue un suceso, ¿sí o no? Entonces, mucha gente toma la salvación como un suceso. Son cristianos esporádicos, cristianos que no toman responsabilidad con el Señor y que cuando están de ánimo, de aliento, están pilas con las cosas de Jesús, pero cuando se les acaba la gasolina o la emoción, entran en una debacle espiritual. Decíamos también que proceso, oído esto, es diferente al suceso, porque proceso es la acción de ir siempre hacia adelante en el transcurso del tiempo. Y también decíamos que proceso es el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Es la acción de seguir en serie, de seguir una serie de cosas que no tienen fin. Es decir, que el proceso no es temporal, siempre va a continuar. Por ejemplo, nosotros fuimos un proceso, pero primero fuimos un suceso. Cuando nuestros padres nos engendraron en el vientre de nuestra madre, fue un suceso. Que duró una noche. Después nuestra madre quedó embarazada y empezó un proceso de gestación de 9 meses. Nacimos y todavía continuamos en el proceso. Y este proceso nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque cuando venga Cristo o partamos con Cristo, nuestra vida eterna va a continuar. ¿De acuerdo? O sea que es un proceso, es decir, aplicando esto a la salvación, nosotros tenemos que salir del suceso, de lo temporal, de lo emocional, y permitir que el Espíritu Santo nos involucre y nos desarrolle en el proceso, amados. ¿Cuándo se corta un proceso en una vida? Cuando se aborta. Ahí se corta el proceso. O sea, terminar el proceso es terminar la continuidad de algo, es dejar algo inconcluso. Y cuando nosotros nos abortamos o nos autoabortamos o nos abortan, amado, corremos el riesgo de perder no solamente un destino eterno o profético, sino de perder también la salvación. Por eso es importante que en estos últimos días, oído, usted esté más que nunca enchufado y conectado con el Espíritu Santo de Dios. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque las iglesias están llenas de sucesos. Yo estoy seguro que si mañana
o el domingo viene un evangelista que Dios usa fuertemente, usted llega temprano, deja lo que tiene que hacer por estar aquí y se dedica a invitar a fulano y a sutano y no viene solo. O si estamos en un concierto igual. No sé si usted se acuerda cuando estaba en el mundo. Por lo menos yo me acuerdo. Y me acuerdo no para disfrutarlo, sino para hacer memoria ahora de cómo cuando llegaban los carnavales en mi ciudad o llegaban estas fiestas decembrinas, apenas llegaba el 1 de diciembre, ya las emisoras o antes empezaban a poner música de Navidad y de Año Nuevo y se creaba un ambiente de fiesta bien tremendo y ya la gente pensaba en pintar las casas, en comprar la ropa nueva para estrenar el 8 de diciembre, el 24 y el 31, eran 3 mudas de ropa nueva. Y la gente se preparaba para muchas cosas en Navidad. Se acababa Navidad y entonces la gente empezaba a quitar los adornos navideños y ya. Tú te imaginas celebrar Navidad en febrero. Es horrible. Es una contradicción. ¿Sí o no? Porque era un suceso. Luego llegaban los carnavales, se acababa el 31 de diciembre y inmediatamente empezaban las emisoras a poner música a carnaval. Y la gente se enmaicenaba, o sea, se echaba, se pintaba de blanco. Y ya todo el mundo preparado para los últimos días del mes de febrero, para lo... Yo creo que usted me escuche, no se distraiga. Después venía otro suceso, que era muy religioso, lo que llaman Semana Santa, y la gente se preparaba para Semana Santa. Pero todas esas fiestas eran ¿qué? Temporales. Nos emocionaban o nos montaban en un ritmo de vida del momento. Pero cuando llegamos a Cristo, ya nosotros salimos de un suceso y nos metimos en un proceso. Y en ese proceso, nosotros estamos hasta que Jesús venga. ¿Por qué la gente pierde el aliento o el ánimo por las cosas espirituales, por las cosas de Dios? ¿Por qué la gente se desenchufa rápidamente del proceso? Porque no están acostumbrados. Porque no toman en cuenta que el proceso de la salvación es tan importante, amados. Es tan importante que de él depende no solamente que nosotros crezcamos o maduremos en el Señor, sino que en nosotros se establezca el reino de Dios e inmediatamente cuando eso sucede, amado, nuestras vidas van a ser desenchufadas de lo temporal, de lo circunstancial, de los sucesos, de las emociones, y vamos a vivir 100% pendiente de Jesús. En los tiempos del apóstol Pablo, cuando él escribió Segunda de Tesalonicenses, que habla de que la venida del Señor vendrá y que nosotros seremos arrebatados, si le hace Segunda de Tesalonicenses, la gente en ese entonces creía que Jesús iba a venir en su tiempo. Eso hace ya miles de años atrás. Que Jesús iba a llegar en su tiempo y todos estaban preparados. Pero como Jesús tardó, según la mentalidad de algunos, entonces la gente se desconecta y se sale del proceso. Y al salirse del proceso, amado, se pierde, óigase bien, la sustancia de la vida cristiana, o se pierde los consecutivos que el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que trata con nosotros, se pierde los consecutivos, vamos a llamarlo así, de lo que el Espíritu Santo empezó el día en que nosotros nos convertimos. Y de ahí dice la Biblia que perdemos el primer amor, ahí se pierde el primer amor, y la Biblia le llama a eso tibieza espiritual. Entonces el peligro del salir del proceso es convertirnos en tibios espirituales, y al ser tibios espirituales, dice la Biblia, el Señor Jesús nos vomita de su boca.
Entonces, démonos cuenta, amados, del peligro de salirnos del proceso. En el proceso suceden muchas cosas. Muchas cosas suceden en el proceso que vamos a mirar más adelante. Pero antes de mirar todo eso, yo quiero ver con ustedes cómo el proceso es afectado por una clase o dos clases de conocimiento acerca de Dios. Porque nosotros somos afectados en el proceso para bien o para mal, dependiendo del conocimiento que tenemos de Dios. ¿Ok? Cuando nosotros nos casamos, o cuando alguien se recién casa, yo decía en esa ocasión que bueno, todo mundo oculta los defectos, oculta los ronquidos, si se va al baño, disimuladamente se hacen las necesidades, cual sea, ¿sí o no? Pero después de un tiempo se entra en confianza y ya la gente se convierte ¿en qué? En un desordenado o lo que sea, ¿no? Ya se empiezan a mirar todos los defectos, etcétera, 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 etcétera. Pero cuando se está de amores o recién casado, se ocultan muchas cosas. ¿Por qué hoy en día surgen rompimientos de relaciones, de amistad, de matrimonio, de lo que sea? ¿Por qué? Porque alguno de los dos fue afectado por el conocimiento que se tenía de ellos. Es igual con Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, amado, verdaderamente lo conocemos, nosotros somos afectados para bien en el proceso de salvación. Pero cuando nosotros no conocemos verdaderamente a Dios, somos afectados para mal en el proceso. ¿En qué sentido? Bueno, muchas veces la gente que no conoce verdaderamente a Dios dice, bueno, yo sí creo en Dios, yo voy a la iglesia, oro, leo la palabra, participo de los cantos, de todo lo que se quiera hacer en el ámbito espiritual, pero como yo no siento a Dios, o Dios a mí no me ha hablado, o yo sencillamente creo que Dios es real, pero que Dios no toma en cuenta las malas acciones porque Dios es amor, esa es una falsa apreciación, la gente empieza a vivir una vida completamente ajena a la voluntad de Dios. Entonces, hay dos conocimientos que pueden afectar el proceso. ¿Cuál es uno? Uno es un conocimiento intelectual y el otro es un conocimiento revelado. El conocimiento intelectual de Dios lo tiene todo mundo, amados. Los animales tienen conocimiento de la existencia de Dios, aunque usted no lo crea. La misma creación dice, gime a uno, esperando la manifestación de los hijos de Dios, o sea que la creación conoce a Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios envió el diluvio? Le dijo a Noé que se hiciera un arca. Y el arca estaba no para los animales, sino para los hombres de ese entonces. Pero los animales fueron más sabios y tuvieron mayor revelación que los mismos hombres y entendieron el mensaje de Dios por medio de la boca de Noé. Hoy en día es igual. La gente tiene un conocimiento intelectual de Dios y ese conocimiento intelectual no salva a nadie. Dice la Biblia en Santiago que los demonios conocen a Dios y tiemblan. Pero lamentablemente la iglesia, nosotros los cristianos, no conocemos a Dios verdaderamente como debemos conocerlo. Porque si conociéramos a Dios, amados, no fuéramos irreverentes. ¿Están aquí? No fuéramos desagradecidos. Tuviéramos temor de Él, nos apartáramos del mal. Si verdaderamente conociéramos a Dios, nosotros supiéramos los gustos de Dios, porque al conocer una persona, tú conoces los gustos de esa persona. ¿Están aquí?
Si tú conoces a alguien y le invitas a tu casa, tú sabes qué es lo que le gusta de comida y tú se la preparas. Si conocemos a Dios, conoceríamos los gustos de Dios o la voluntad de Dios. Ok. Mucha gente, oído, acepta mental o intelectualmente a Jesucristo como Hijo de Dios. Y Jesús no se puede aceptar en la mente, sino en el corazón. Porque Jesús dice que de Él mana la vida. Dios dice que de Él mana la vida. La palabra corazón puede también interpretarse como espíritu. Es decir, que si nosotros recibimos a Jesús en nuestro espíritu, que es la esencia de vida del creyente o de la persona, nuestra vida empieza a ser revolucionada, procesada. Empezamos a tener no solamente cambios y transformaciones, sino que en nuestra vida se va a reflejar la misma vida de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces miremos cómo el conocer mental, intelectualmente a Dios no es efectivo. No es efectivo. Aleluya, todo lo que tú comes te afecta. Si comemos demasiada harina, nos engordamos y la figura se cambia. Aleluya. Ahora la gente dice, sí, Jesús existe. Él vivió, murió y resucitó. Como dice el credo, sé que está sentado a la diestra del Padre y de allá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Ahora, es indudable para todo aquel que cree en Dios. Oído. Y eso lo creemos porque fue algo que tradicionalmente nos enseñaron nuestros padres, porque a ellos se lo enseñaron y ha pasado de generación en generación. Es decir, que la gente practica una vida de religión o es que religión solamente por tradición, porque alguien nos comentó, porque nuestros padres nos enseñaron, porque vimos que nuestros antepasados tenían un estilo de vida muy diferente en el sentido religioso, muy particular, perdón. Hay una anécdota yo creo que ese día les comenté la anécdota, pero se la voy a volver a repetir, de una persona, se casaron, una pareja se casaron, y al recién casado, el varón le gustaba comerse un pescado grande, frito, no que se lo partieran. Pero la esposa recién casada siempre le partía el pescado en 2 o 3 pedazos. Bueno, recién casado él no decía nada. Pero ya con el tiempo le dijo, ¿sabes qué, mi amor? Yo quiero que tú me frites el pescado entero. Por eso te compré la sartén grande. Dice, es que no puedo, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué no sabía ella? Porque mi mamá siempre lo hacía así. Le preguntó a la suegra, ¿por qué usted hace el pescado? ¿Por qué no lo hace entero? ¿Por qué siempre lo parte? Porque mi mamá lo hizo así. Y preguntó a la abuela, y la abuela dice, mi mamá lo hizo así. O sea que por generación, en esa familia el pescado nunca lo comían entero. Eso es la tradición. Y cuando nosotros, amados, estamos ausentes, oído, estando aún en la casa de Dios, ausente de la presencia de Dios, y nosotros ignoramos a Dios, amados, solamente lo que tenemos es religión y tradición, aunque le parezca mentira. Como dice otro apóstol, la gente solamente lo que cambió fue de rótulo de iglesia, pero no cambió de estilo de vida. Cambió de doctrina, pero no cambió. La doctrina no nos cambia a nosotros. La doctrina no nos da salvación. La doctrina no nos da nuevo nacimiento, sino una relación con Dios. Entre más tú tratas a una persona, más la conoces. Ya tú sabes si tienes que abrirle la puerta de tu casa o medio abrírsela, porque la vas conociendo. Entonces, en la medida en que nosotros nos relacionamos con Dios, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del participar en el culto, a través
de tener una vida diaria con Dios, amado. De esa manera nosotros podemos conocer a Dios de una forma revelada. Dice la Biblia en Génesis que hubo un hombre llamado Enoc. Enoc caminó con Dios. Esa palabra caminó con Dios significa conoció a Dios. Tuvo una relación muy cerca con Dios. Y por tener esa relación cercana, Dios se lo llevó. Él no vio muerte, Dios se lo llevó. La Biblia llama a Abraham, lo llama amigo de Dios. Dios dice que Abraham es su amigo. ¿Por qué? Porque Abraham conoció a Dios. Tanto conoció Dios a Abraham, que el día que él le pidió a su único hijo Isaac, ¿sabe qué hizo Abraham? Dice la Biblia que Abraham no se lo negó, porque sabía que Dios se lo iba a devolver. Ese es conocer a Dios. ¿Sabe por qué la gente hoy en día no diezma? Conforme debe hacerlo, porque no conoce a Dios. ¿Sabe por qué no ofrendamos en verdad en la obra de Dios con un verdadero corazón generoso? Porque no se conoce a Dios. Porque se tiene temor de que, wow, si yo le doy a Dios 20, 30 o 50, me quedo sin plata. No, la Biblia dice, amado, que Dios nos puede devolver todo lo que nosotros le damos. ¿Por qué tú a veces le prestas plata a gente que conoces? Porque sabes que es buena paga. ¿Por qué algunas veces le dice a otra persona, no tengo, aún teniendo? Porque no pagan. Entonces, el conocer a Dios, el tener una revelación de quién es Dios, cómo es Dios, amado, nos puede evitar perder el proceso que el Espíritu Santo empezó en nosotros cuando nos convertimos. Ahora, muchos de nosotros en verdad, no conocemos a Dios como deberíamos conocerlo, no se conoce. Si usted es sincero, usted no conoce a Dios, amado. No lo conoce. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 4, verso 19? Mi Dios pues le suplirá todo lo que le falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro. Porque los filipenses no conocían a Dios como lo conocía el apóstol Pablo. Por eso él dice, mi Dios, el que yo conozco, con el cual yo tengo una vida de diaria, de comunión, el Dios que se me reveló, ese Dios le va a suplir a usted, no tu Dios, sino el Dios que yo tengo, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque posiblemente el Dios de ellos solamente le daba y le sustentaba de acuerdo al nivel del conocimiento que tenían de Dios. ¿Están aquí ustedes? Al menos digan amén, digan algo, despiértense en esta noche. Aleluya. Esto es importante que nosotros comprendamos en verdad. Esta palabra acerca de lo que es tener un conocimiento revelado. Ahora, les decía hace un instante que el conocimiento intelectual se obtiene por medio de la tradición, por medio de dichos orales. Si tú te acuerdas en alguna etapa de tu vida en relación a la vida espiritual que te enseñaron, posiblemente te enseñaron a juntar tus manitos y a arrodillarte y decirle, Diosito, yo te amo. Y eso se te fue grabando, ¿sí o no? Te enseñaron una estampita, una estatua, lo que sea, y se te quedó grabado. Pero cuando alguien te predicó de Cristo y te dijo, wow, estás viviendo mal, estás viviendo en idolatría, estás viviendo de una manera que a Dios no agrada, y te mostraron por la palabra, ahí empezaste tú un proceso de conocimiento de Dios. Ahí empezaste. La pregunta es, ¿por qué se estanca? ¿Por qué se estanca? Por dos cosas. Número uno, por no buscar verdaderamente de corazón a Dios. Y número dos, por no leer de Dios en la Biblia. La Biblia nos habla de Dios. Es la biografía de Dios. La Biblia nos habla profundamente acerca de quién y de cómo es Dios. Entonces, el conocimiento intelectual viene de una tradición oral, pero el conocimiento revelado viene porque tú y yo buscamos el rostro de Dios y tú y yo
leemos la palabra y tenemos, amado, una vida permanentemente de comunicación con Dios. Amén. Aleluya. ¿De dónde por dónde sale el sol? ¿Por dónde sale? El sol siempre sale por el este, ¿cierto? Nunca sale por el norte. El sol siempre, en toda, donde estemos situados, en cualquier parte del globo terráqueo, siempre sale por el este. ¿Dónde se oculta? En el oeste. ¿Por qué sabemos eso? Porque todos los días lo vemos pasar. Todos los días lo vemos. ¿Sí o no? Usted sabe cuál es la ruta de los buses de la ciudad. Porque todos los días usted toma ese bus o ve pasar ese bus. Todos los días. Ahora, ¿qué trato de decir con esto? Oído. Lo que quiero decir es que si nosotros empezamos a vivir por experiencias de tradición, por experiencias de otra gente, porque hay algunos cristianos en las iglesias que oran y están así tranquilos, pero después de un tiempo copian la manía de otra persona. Por ejemplo, si la persona que tú ves enfrente o tu hermano espiritual, tú ves que cuando ora levanta la mano y hace así, entonces dices, wow, será de esa manera que se siente la unción. Entonces prueban y quedan haciendo la misma manía. Eso es tradición. ¿Se acuerdan cuando Elías era perseguido por Jezabel? Dice la Biblia que se metió la hendidura en una peña, en la cueva. Y la Biblia dice que vino un terremoto, pero Dios no estaba ahí. Vino un viento fuerte, Dios no estaba ahí. Vino fuego y Dios no estaba ahí. Pero luego vino un silbo apacible y Dios estaba en el silbo apacible. Entonces, a veces nosotros esperamos que la manifestación de Dios sea de acuerdo a mi opinión o de acuerdo a lo que vi en una persona o en otra iglesia o lo que leí en un libro. Pero Dios, si Dios actuara conforme actuó en la iglesia X, entonces sería el mismo patrón para todas las iglesias y dejaría de ser Dios. Dios está aquí aunque usted no lo vea y aunque usted no lo sienta, y precisamente no lo sentimos, no porque Dios no está, sino porque nosotros estamos ausentes de Dios. Por eso no lo sentimos, porque estamos ausentes de Dios, aún estando en su propia casa. ¿Dan gloria al Señor? Oh, gloria a Dios. Esto puede afectar, amados, el proceso. Ok. La Biblia nos habla a nosotros. Si usted va a Jeremías, en el capítulo, vamos a Jeremías, para mirar un ejemplo de lo que es la revelación de Dios. Jeremías, capítulo 1. Jeremías 1:1 dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien le vino palabra de Jehová en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Asimismo le vino en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el final del 11º año de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta que en el 5º mes fue llevada a Jerusalén en la cautividad. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, te conocí antes de que te formara en el vientre de tu madre, y te consagré antes de que salieras de la matriz, y te designé como profeta para las naciones. Luego le supliqué diciendo, oh Jehová Dios, he aquí, no me sé expresar, pues soy un muchacho. Pero Jehová me dijo, no digas soy un muchacho, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te ordene hablarás. No temas delante de ellos, pues yo estoy contigo para librarte, declara Jehová. Enseguida Jehová extendió su mano y tocó mi boca. Entonces me dijo Jehová, he aquí, oído, he puesto mis palabras en tu boca. Si usted nota en este capítulo 1 que hemos leído, en los versículos, en primer lugar, Dios se le revela a Jeremías por medio de su palabra. Antes de que existiera la Biblia,
o antes de que existieran los manuscritos del antiguo pacto, antes de que existiera cualquier libro, Dios siempre se revelaba de una manera sobrenatural en voz audible a los profetas. Dios no le envió una carta a Abraham para hablarle del plan de una nación. Dios se le reveló en su espíritu y con voz audible Dios le hablaba a Abraham. ¿Están aquí ustedes, verdad? O sea, no había Biblia, no habían libros. Por mucho tiempo Dios le habló a los profetas al oído, en sueños, en visiones, en éxtasis. Pero hoy en día, teniendo ya la palabra escrita, oído, Dios se revela por medio de esta palabra. ¿Sé por qué no tenemos el conocimiento de Dios? Porque no leemos la Biblia. Leemos muchas cosas, oímos muchas cosas, vemos muchas cosas, menos este libro. ¿Cuántas veces al día tú lees la Biblia? ¿O a la semana? ¿Cuántas veces? Estamos tan ocupados de tantas cosas que descuidamos la lectura de la palabra. ¿Es en serio? Y mira cómo Dios se le revela a Jeremías. ¿Por medio de qué? De la palabra. ¿Cómo adquirimos la revelación, el conocimiento de Dios? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Ahora, Jesucristo es la palabra viviente. Si tú vas a Juan capítulo 1, dice, en el principio Jesucristo era el verbo. La palabra verbo es la parte principal de una oración gramatical. O sea que si no hay verbo, no hay oración, no hay diálogo. No hay diálogo. El verbo es la parte importante de una conversación. Si no existe verbo, amado, entonces ninguno se entendería. Y dice la Biblia que en el principio, en Juan, Evangelio de San Juan dice, en el principio Jesús era ¿qué? ¿El verbo o era la palabra? Dice, la palabra era Dios y estaba con Dios. Pero esa palabra, oído, esa palabra se hizo carne. ¿Cuándo se hizo carne la palabra? Cuando María escuchó la voz del ángel, cuando le trajo la noticia de Dios. Le dijo María, tú vas a recibir en tu vientre a Jesucristo, vas a quedar embarazada. Yo no sé si usted me está extendiendo, tiene mucho sueño en esta noche y están tan perdidos. Pero es interesante que Jesús se hizo carne cuando María recibió la palabra. ¿Cuándo Dios se nos revela a nosotros? O cuando Jesucristo se convierte en carne, o sea, algo que tú puedas palpar. Cuando recibimos la palabra. Cuando escuchamos la palabra. En ese momento en que la escuchamos, pero también la aceptamos, en ese mismo momento Jesús se convierte en carne y se revela a nosotros. Amén. Entonces, volviendo a Jeremías, Dios le dice a Jeremías, bueno, Dios le envió la palabra a Jeremías, dice, en los días de Josías. Pero también, verso 3, la palabra le vino en los días de Joacim. Es decir, que en dos oportunidades Dios se le reveló a Jeremías por medio de la palabra. Bastaron 2 veces para que Dios se le revelara a Jeremías. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros oír la palabra para que Dios se nos revele? Por eso Hebreos dice que debiendo ser ya maestros, somos niños. A los niños no se les da alimento sólido, sino a los adultos. Por eso Pablo, cuando escribe Hebreos, dice, ¿les di a beber leche? Les di a beber leche. Porque no son maduros todavía, no son adultos. Amado, con 1 año o con 2 años ya de convertido, oído, un creyente es ya para que esté predicando la palabra de Dios como la predica su pastor. ¿Cuánto tiempo dura una persona para graduarse de medicina? ¿Cuánto tiempo dura?
Saquemos la cuenta. ¿Cuántos años de primaria? A ver, ¿cuántos? 6. ¿Cuántos de bachillerato? Van 12. ¿Cuántos de medicina? 10. Van 22 años. A los años ya es un médico. Pero si él se queda, solamente estudia 5º año de medicina, no es médico, abortó. No cumplió el proceso. Entonces, mire cómo la misma Biblia nos muestra a nosotros que en el proceso, por favor escúcheme, en el proceso, esto te conviene a ti más que a mí, en el proceso, nosotros podemos convertirnos en gente madura, en creyentes adultos, en creyentes que podemos tomar responsabilidad de predicar la palabra y de enseñarle a otros. ¿En serio? ¿Pero por qué todavía no ha pasado nada? ¿Por qué se salen del proceso? Cualquier cosa los desubica del proceso, cualquier cosa. Y el Espíritu Santo no puede obrar de esa manera. Volviendo a Jeremías, 2 veces faltó para que Jeremías, amados, entendiera. 2 veces. Dios se le reveló por la palabra 2 veces. Pero mire también cómo Dios le habla a Jeremías. Verso 5. Te conocí antes de que te formara en el vientre y te consagré antes de que salieras de la matriz y te designé como profeta para las naciones. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo lo podemos conocer? Ya dije, número 1, por la palabra. Pero número 2, conocemos a Dios porque Él nos conoció a nosotros primero. Nos conoció a nosotros primero. ¿Qué indica esto? Si nosotros conocemos a alguien, bueno, a nuestros hijos, por supuesto, nosotros conocemos a nuestros hijos antes que ellos nos conozcan a nosotros, porque nosotros los engendramos. Ya está la tecnología de la ecografía a color tridimensional, ya sabemos a quién se va a parecer, etcétera, etcétera. Luego cuando nace, al año, a los 2 años, el niño todavía a los meses no conoce a su mamá, ni a su papá, pero en una relación va conociendo a su padre, pero no lo conoce totalmente. Ni siquiera a los 5 años conoce verdaderamente a su papá. Pero su papá y su mamá ya conocen al muchacho. ¿Qué indica esto en relación con el Señor? Sencillo. Si Dios nos conoce a nosotros desde antes de la fundación del mundo, Dios sabe de qué somos capaces tú y yo para Él. A Dios no lo toma por sorpresa de que exista algo en la iglesia, que Satanás venga e irrumpa, no lo toma por sorpresa, porque ya Dios sabía todo eso desde antes de la fundación del mundo. A Dios no lo tomó por sorpresa el día que Satanás desordenó la creación. Por eso Dios ni se inmutó. A Jesús no lo tomó por sorpresa el día que fue tomado preso, porque ya Jesús sabía lo que iba a pasar. A conocernos Dios a nosotros, como lo dice Jeremías. Mire cómo dice Jeremías. Antes de que te formara en el vientre, te conocí. Antes de que salieras de la matriz, o tu madre te pariera, te consagré. Y te llamé, te designé como profeta para las naciones. O sea, Dios conoció a Jeremías. Y por conocer a Jeremías, Dios se le revela a Jeremías. Es decir, que Dios se le empieza a revelar a gente. Ahora préstame atención que esto te conviene a ti. Dios se le revela a gente que en verdad, en el cual Dios ha puesto un propósito para su gloria desde antes de la fundación del mundo. Escúcheme con atención esto. ¿Por qué Dios se le reveló a Jeremías? Porque desde antes, mucho antes, Dios lo llamó, lo consagró y lo designó. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¡Wow!
Jeremías va a nacer en el año 1300, por ejemplo. O Jeremías va a nacer en el año 54, en el año 32, en el año 73. Va a nacer Jeremías. Bueno, ya Dios tenía en el libro escrito lo que iba a hacer Jeremías. Cuando Jeremías era un joven, entonces Dios se le revela. ¡Pra! ¿Por qué Dios se le revela? Porque ya tenía designado algo para él. Es interesante esto, yo quiero que se te quede grabado. Si tú quieres que Dios se te revele, número uno, tienes que estudiar la palabra. Tienes que leer la Biblia. Tienes que escuchar el mensaje de la palabra. Pero también creer que Dios te llamó a ti con un propósito. Y está pendiente cuando Dios se te revele para hablarte del plan y del propósito. Porque Dios se le va a revelar a alguien en el cual Dios puso un propósito mucho antes que naciera. Amén. ¿Por qué la gente hoy en día corta el proceso? Por no conocer a Dios. ¿Sabes tú que Judas iba a ser uno de los grandes apóstoles de Jesús? Judas iba a ser uno de los grandes apóstoles de Jesús. ¿Por qué él cortó el proceso? ¿Por qué? Porque él no conoció verdaderamente a Jesús. No lo conoció. ¿Por qué en Juan se mantuvo el propósito? Perdón, ¿por qué en Juan no se cortó el proceso? Porque él conoció a Jesús. Él ponía su cabeza en el pecho de Jesús. Conocía los latidos del corazón de Jesús. Por eso en Juan no se cortó el proceso. Entonces, presta atención en esta noche a lo que el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros que estamos aquí reunidos. Dios tiene planes, Dios tiene grandes planes, no planes solamente de darnos una casa, un carro, dinero, eso está dentro de los propósitos de Dios, pero entienda, eso es secundario, eso no es tan importante como que tú entiendas el plan de Dios para ti. Pero se te va a revelar cuando tú empieces a buscar a Dios. Cuando te revele, Dios se te revele, tú vas a dejar de ser tibio, vas a dejar de ser indiferente y vas a ser el primero que vas a estar en esta casa buscando el rostro del Señor. Yo le invito para que usted, en verdad, a sí mismo se rete y se mantenga en el proceso, amados. Satanás es experto en sacarnos del proceso, pero el Espíritu Santo es experto en volvernos al proceso. Póngase de pie y quiero que levante las manos y adore al Señor Jesús en esta noche. Adora a Dios. Bendiga el nombre del Señor. Bendiga al Señor en esta noche. Dele gloria a Jesucristo. Dele gloria al Señor en esta noche. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria, 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 gloria. Ha sido una palabra muy linda, muy hermosa que el Espíritu Santo nos ha hablado. Ojalá usted la sepa aprovechar. Y le diga al Señor que usted no quiere salirse del proceso. Han habido cosas que te han querido sacar del proceso, pero el Espíritu Santo ha estado ahí para ayudarte. Entonces dígale al Señor, Señor, yo estoy en un proceso del cual no quiero salir. Un proceso en el cual quiero permanecer. Un proceso que quiero que se cumpla hasta tu venida. Hasta tu venida. Dile, Señor, la obra que empezaste en mí, perfecciónala hasta la venida de Cristo. Dile, Señor, es necesario que en esta noche tú me toques. Tú, Señor, hagas cambios en mí. Sobre todas las cosas te quiero conocer. Revélate a mi vida, Señor. Dile, ya he entendido que te revelas por tu palabra,
Pero he entendido también que te revelas cuando tú tienes un plan con alguien desde antes de la fundación del mundo. Dile, Señor, y yo creo que tienes para mí un plan. Dile, Señor, por lo tanto, revélate a mí, revélate a mí, revélate. Yo te quiero conocer, dile, te quiero conocer. Dile, Señor, yo te quiero conocer, aleluya. Ama Shakatakira Masandara Bakaya. Abre nuestros ojos, oh Cristo, abre nuestros ojos. Oh, queremos verte, abre los ojos espirituales. Abre nuestra mente espiritual, Señor. Abre nuestro oído espiritual. Queremos oír tu voz. Abre nuestros ojos espirituales, Señor Jehová. Que están llenos de preocupaciones, están llenos nuestros ojos de cosas naturales, mundanas, temporales. Oh Señor, quiero poner mi mirada en Cristo. Vamos, habla con el Señor en esta noche. Despiértate, despiértate, despiértate. Mashe kerebe kondoro bosera bakai. Revélate, muéstrate a nosotros, Padre. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Revélate a nuestra familia, revélate a nuestros hijos, Señor. Revélate a ellos, Padre, que sepan que tú eres el Señor. Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya.